La destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil ha sido calificada por actores políticos y varios mandatarios de la región como un golpe contra la democracia, no solo de ese país, sino de toda Latinoamérica. Postura que de otro lado ha sido criticada por sectores de la oposición que sostienen que la decisión del Senado brasileño fue legítima. ¿Qué impacto tiene este hecho fundamentalmente en el proceso de integración regional? Lo analizamos en la siguiente entrevista. Jorge Mora, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, escritor, analista en temas políticos e internacionales. Doctor, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Siempre es un placer, buenas tardes. Ya lo habíamos citado en la presentación de esta entrevista, doctor, y este sin duda ha sido un tema que ha causado revuelo sobre todo en la región, en toda Latinoamérica, la decisión del Senado de Brasil de suspender o de separar definitivamente de su cargo a Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. ¿Qué lectura se hace? La verdad es que en democracia puede pasar cualquier cosa, como los resultados del fútbol que acabamos de vivir. Cuando se esperaba que la señora Dilma Rousseff termine en el año 2018, sin embargo, por una argucia jurídica, no le digo que esté dentro de lo legal o de lo ilegal, sino más bien dentro de la ética, se tomaron un argumento de denunciarla y le quitaron del poder. Me parece que esta es una argucia orquestada por una mayoría que, inconforme con el modelo político de la señora Dilma, optaron por otra posición, por un atajo, yo diría, que no está fuera de lo legal, sin embargo, deja mucho que desear dentro de lo ético. ¿Qué pasa con estos argumentos que fueron presentados por parte de quienes impulsaron este proceso de juicio político en contra de la exmandataria de Brasil? Muy pobre pero efectivo, muy pobre pero efectivo. A la larga, con una denuncia de mal manejo administrativo de los fondos, de no haber pedido permiso al Congreso, hoy Dilma Rousseff ya no es presidenta más del Brasil. En ese sentido, veamos que los sistemas jurídicos de algunos países dejan mucho que desear y había que apelar a que ellos, cada país, cuide un marco jurídico para brindar mayor seguridad, para no tener esa serie de argucias que pueden llevar a tener estos cambios tan, yo diría, absurdos. Precisemos de esto precisamente, doctor. ¿Por qué decimos que deben cuidarse de mejor manera los marcos jurídicos? ¿Qué pasaba puntualmente con el marco jurídico que rige en Brasil? Mire, el Brasil tiene una democracia bastante precaria. Una persona denuncia y al denunciar puede ser sujeta de un juicio político y enseguida perder su cargo. Eso lo pueden usar, lo usaron con Fernando Collor de Mello, hoy con Dilma Rousseff. Y si no se modifica el escenario jurídico, a futuro puede pasar lo mismo. Entonces, Brasil está construido sobre una base de la negociación. Quizá la política se la concibe como un juego de poderes, donde no importa lo legal, sino más bien el poder de las mayorías. Pero el Partido de los Trabajadores, que estuvo ya varios años en el poder, tenía la oportunidad de trabajar en este sentido, de proteger y cuidar de mejor manera este marco jurídico. Y eso le indica que no se cuidan estos espacios de seguridad, sino más bien se cuide la manipulación. Entiendo que para el PP, para el PTL, para el Partido de los Trabajadores, es una gran lección que tiene que decir, primero tiene que cuidar las espaldas y también tiene que verificar sus alcances, sus objetivos, sus propuestas. Me parece que luego de 13 años de gobierno que comenzó con Lula en el año 2003, se desgastó y se cansó desde sus propias bases. Mucho se ha dicho y se ha enfatizado, al menos durante este proceso de juicio político, doctor, que Dilma Rousseff había ganado elecciones con más del voto de 54 millones de ciudadanos en Brasil. Esto que sucedió la víspera en el Senado brasilero, ha sido calificado como un golpe de Estado, como lo señalábamos precisamente también al inicio de esta entrevista. ¿Cómo lo leen? Digamos que el juicio político blando me parece que es más bien un argumento que tiene poco peso, más bien es un atajo jurídico que lo prevé la misma legislación brasileña y que está dentro de, no sé si de lo legal, pero de lo posible. En ese sentido me parece que más que tildarlo como golpe blando, me parece un descuido de la capacidad de negociación del gobierno de Dilma Rousseff. Mire que inclusive cuando ayer, en las anteriores horas, cuando se estaba haciendo el enjuiciamiento a Dilma, había muy poca gente en las calles, poquísima gente. Daba realmente pena que el pueblo brasileño como que bajó las manos, bajó los brazos, y está dispuesto a seguir con la vida en otros términos. ¿Qué impacto tiene esta decisión adoptada en Brasil para estos procesos de integración regional que ya se habían venido impulsando?
Mire, es que esto es una especie de ir y volver, y en este caso siempre estamos renaciendo. Me encantaría tener una Latinoamérica con una mayor potencia democrática. Sin embargo, estos cambios y a veces a destiempo hace que se retrase el asunto. Y hay reacciones un tanto, yo diría, emotivas, comprensibles, pero emotivas, como del presidente Rafael Correa o del presidente Evo Morales, que llaman a sus embajadores a consulta, que hay una situación como de rompimiento. Pero recordemos que estos procesos van más allá de las personas, son los pueblos, son los países que tienen que integrarse. Y hay que ser igual, como exigimos nosotros, respetuosos de las decisiones ajenas. Muy posiblemente no nos guste lo que haya pasado en Brasil, pero eso pasó en Brasil y ellos lo aceptan. Por lo tanto, nosotros no tenemos absolutamente nada que objetar, porque ese es el juego de la democracia. Pensémoslo al revés. ¿Qué pasaría si a alguien de Latinoamérica no le gusta lo que pasa en el Ecuador? A nosotros diríamos, por favor, respeten, es el juego democrático nuestro. En ese sentido, me parece que, salvo aquellas reacciones emotivas, habría que entender que el marco jurídico así lo prevé y esas son las reglas de juego de Brasil. Así se planteó y así va a seguir en el futuro. Esto que usted señala, doctor, fue precisamente uno de los argumentos que se pudieron escuchar el día de hoy durante el debate de este proyecto de resolución en condena a la decisión adoptada por el Senado de Brasil. Se manifestaba que así como procede, en este caso el Parlamento ecuatoriano, podría proceder el Parlamento de Brasil ante determinada decisión que se tome en nuestro país. Independientemente de si nos guste o no. Es posible y me parece loable el hecho de que la Asamblea Nacional Ecuatoriana manifieste su disconformidad y su protesta. Está bien, me parece ético, me parece normal. Sin embargo, quisiera decir que la reacción de UNASUR, por ejemplo, o del mismo gobierno ecuatoriano, me parece extemporánea. Porque cuando se suspendió a la señora Dilma Rousseff el 13 de mayo, desde ahí había que tener una posición un poco más firme, más clara, más alta, más altiva. ¿Hacia dónde tenía que apuntar esa posición, doctor? A hacer opinión pública, a hacer una opinión pública bastante fuerte para denunciar un asunto que tiene muy poco peso jurídico. Porque votarla a una presidenta por una falla administrativa me parece un muy poco argumento. Pero como hemos dicho al principio, siendo efectiva, me parece que la señora Dilma Rousseff se quedó sola cuando sus aliados, sus amigos, en ese momento no la respaldaron. Luego de haberle dado fin a su gobierno, me parece que, si bien es cierto, es loable, sin embargo, es extemporáneo. ¿Esto a qué respondería, doctor? Y le consulto esto porque en este último tiempo, en los últimos años, hemos visto que ha existido un revés precisamente en estos procesos de integración en cuanto a las instancias regionales que han sido creadas, Mercosur, CELAC, UNASUR y demás, con la ascensión en el poder de gobiernos que pasaron de progresistas a gobiernos tildados de derecha, lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina y lo que ocurrió a nivel parlamentario en Venezuela mismo. Pero recordemos que esto no es el fin de los tiempos. A la larga, la vida sigue y sigue. En algún momento había recomendado que para Brasil el Partido de los Trabajadores debe revisar sus cuadros y debe seguir participando en política, porque el hecho de que Dilma Rousseff hoy ya no esté en el poder no significa que se haya acabado la propuesta del Partido de los Trabajadores. Más bien, por el contrario, a 2018 debe llegar vuelta a las elecciones y recordar al pueblo brasileño todo el bien que Lula da Silva y Dilma lo ha hecho. En ese sentido hay pruebas incontrastables. Han sido buenos gobiernos, pero que han tenido una debilidad política a no saber negociar los acuerdos dentro de los marcos, diga usted, de la Asamblea, del Parlamento o del mismo Ejecutivo. Me parece que hubo un descuido por parte de ellos. Y también la región habría que entender que estos procesos de integración van mucho más allá de los gobiernos. Son políticas de Estado, no importa quién gobierne. Es una obligación para Latinoamérica integrarse, independientemente de quién gobierne. Y recordemos que esto es pendular. Nos gustaría, por ejemplo, que en Latinoamérica, dada la situación de injusticia, haya mayor presencia de gobiernos progresistas. Pero eso no significa que los gobiernos de derecha también puedan participar. Y si lo hacen bien, me alegro. Pero la democracia dice que esto, igual que el fútbol, hay partidos de revancha. Pero siguiendo en esta línea progresista, doctor, lo sucedido puntualmente en Brasil de manera reciente, ¿no sería un llamado de atención precisamente a estos gobiernos? Por supuesto, porque el Brasil no es que sale Dilma Rousseff porque, diga usted, la oposición son un grupo de personas malvadas que querían quedarle el poder. No, no se trata de eso, sino más bien porque hay indicadores que dicen que Dilma Rousseff no tomó las medidas pertinentes a tiempo. Brasil vive una recesión. Más de 11 millones de brasileños están en el desempleo.
Existen graves problemas donde la señora Dilma Rousseff no tuvo la capacidad de respuesta adecuada. A veces se gobierna para la tribuna, a veces se gobierna midiendo la opinión de la gente. Sin embargo, los gobiernos tienen que tomar medidas que, aunque fuesen impopulares, son necesarias. Caso contrario, se vuelven los gobiernos frágiles y tienden a fracasar y caen de una manera boba, porque les faltó carácter para tomar las medidas de ajuste estructural. Mire, es que no existe, por ejemplo, el planeta llamado Ecuador. No existe el planeta llamado Brasil. Existen países que están integrados en vecindad y donde hay que tener medidas de ajuste, y quizá un tantito impopulares, pero que le permiten integrarse de mejor manera, porque la integración no es una declaración lírica, sino son acciones concretas y pragmáticas que permiten integrarse cuando existen algunos indicadores comunes. Pero los gobernantes tienen que saber tomar medidas. Pensemos en el caso de un padre de familia. Si yo nunca llamo la atención a mis hijos, mi familia es un caos. Cuando los gobiernos no tienen capacidad para tomar decisiones aparentemente impopulares pero necesarias, son gobiernos frágiles que tienden al fracaso. Pero aún pese a esto que usted señala, doctor, el hecho de tomar medidas severas, duras, inclusive antipopulares, ¿no podría inclusive resultar contraproducente para esos mismos gobiernos que están tomando este tipo de medidas y que pueda ser utilizado, por ejemplo, para las fuerzas de otras tendencias, por ejemplo, en procesos electorales o preelectorales? Por supuesto, pero yo diría más bien deberíamos hacer un acuerdo. Todos los gobiernos deberían, cuando entran a gobernar, entender que se gobierna para el pueblo, pero diga claro usted, sí. Si yo tengo un ingreso de 10 y lo subo a 20, por supuesto, todos los costos también deben subir, pero a veces nos hemos acostumbrado a que suban los sueldos, pero nadie aporta nada. ¿Qué pasa cuando bajan, por ejemplo, los precios de materias primas? ¿Qué pasa cuando las monedas se deprecian? ¿Qué pasa cuando hay una recesión mundial? Los países quedan sin argumentos. En ese sentido, creo que hay que tener unas medidas donde los gobiernos tengan que hacer ajustes, pero también tengan que gastar muchísima de su energía en cogobernar con el pueblo, indicando que ellos también tienen un compromiso frente a la vida. Aunque indudablemente se pueda caer en este desgaste político. Sí, por supuesto, porque es normal. Y la otra cosa, mire, no sé si sea importante que gobierne una persona o que gobierne una tendencia. No sé si sea una idea, la propuesta, por ejemplo, en el Ecuador, que gobierne la propuesta de la Revolución Ciudadana o que gobierne Rafael Correa. A la larga, las personas se desgastan, las personas envejecen, las personas agotan su discurso. En ese sentido, los partidos políticos deben generar cuadros que vayan renovando la propuesta. Y en ese sentido, sería ideal que haya una sola persona que jamás muera, que jamás envejezca. Eso no es posible. Claro. La vida es dinámica y exige que las personas sean pasajeras, que más bien sean las ideas, son aquellas que permanezcan. Porque quizá la propuesta progresista, la propuesta inclusiva es válida, es saludable, es necesaria para los pueblos. Sin embargo, a veces las personas se aferran a los puestos y eso es uno de los principales factores por los cuales fracasan las propuestas válidas. Doctor, me queda apenas un minuto para finalizar con esta entrevista y volviendo al tema Dilma Rousseff muy puntualmente, muchos quizás se pregunten, bueno, este tema tiene que ver con un tema eminentemente político, ha pasado ya por el Senado de ese país. ¿Podría pasar algo o trascender en el ámbito judicial, tomando en cuenta las razones por las cuales se la sometió a este proceso de juicio político? No, para nada, porque a la larga cuando no se le, por ejemplo, no se la limita para que pueda participar en política, lo que le están diciendo es, mire, te queríamos fuera de la presidencia, estás fuera de la presidencia y es lo único que se perseguía. Ese era el único objetivo. Recordemos que lo que pasa con Lula, lo que ha pasado con el presidente Lugo, expresidente de Paraguay, o también lo que pasó en Honduras. En ese caso, quitado el presidente, que ya la gente se concentra en otra cosa y me parece que Dilma debe un poco descansar, rehacer sus fuerzas y prepararse para luchar a futuro. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer. El doctor Jorge Mora, analista político, con esta visión en torno a la decisión adoptada por el Senado de Brasil, la destitución de la mandataria de ese país, Dilma Rousseff.